veces pienso en esos lugares que me han inspirado, donde he podido percibir la fuerza sublime de la naturaleza. Entonces vienen a mi mente todos los seres que han inspirado mi trabajo, desde microorganismos, pasando por todas las formas y diseños de la naturaleza, hasta los organismos más imponentes dentro de un ecosistema. ¿Tendrán un futuro sombrío o habrá alguna esperanza para encontrar el equilibrio? Tengo ya varios años trabajando en mi oficio como ilustradora y toda esta experiencia me ha enseñado que debemos tomar acciones concretas por la conservación. Entonces, la pregunta que nos debemos formular es: ¿qué vamos a aportar o qué vamos a hacer al respecto? ¿Cómo podemos ayudar a mejorar este mundo? Y unas de las posibles respuestas a esa pregunta pueden ser salir a observar aves, hacer más salidas de campo junto con nuestros familiares, enseñarle a los niños el cuidado y el respeto hacia la naturaleza y desde nuestros respectivos campos de trabajo promover la educación ambiental. Yo empecé pintando desde los 8 años aproximadamente. Mi mamá, que también es una artista, fue la persona que me incentivó a aprender algunas técnicas tradicionales que se desarrollaron en el Renacimiento y el Barroco, como el óleo, la acuarela, el pastel. Yo creo que este contacto con la historia del arte me acercó a pintores como Leonardo da Vinci, Durero y otros artistas que apreciaron la naturaleza y la conectaron con su obra. Me marcaron las tendencias del romanticismo y la ilustración. Estamos hablando del siglo XVIII y siglo XIX, y estas tendencias se caracterizaron por una explosión de curiosidad. Esta fue una época de maravillas, de los exploradores, de las historias fantásticas, de todo ese encanto inagotable de los libros de historia natural. Por medio de toda esta investigación de historia del arte, yo comencé a desarrollar mi estilo como ilustradora, siempre basándome en los compendios científicos de algunos pensadores que he admirado, como Alexander von Humboldt o James Audubon o Darwin, todo lo que plasmó en sus diarios, por ejemplo. Y en Colombia en particular me inspiró todo el trabajo realizado por los pintores criollos de la expedición botánica liderada por Mutis, y posteriormente el trabajo pictórico enmarcado en la comisión coreográfica. En este proceso, como ilustradora científica, me llené de conocimientos acerca de biología y ecología, y poco a poco me fui dando cuenta del proceso vertiginoso de desaparición de las especies y su hábitat, y no pude con esto. Por eso decidí tomar la rama donde me encuentro en este momento, que es la de la conservación. Entonces decidimos junto con mi esposo fundar Arte y Conservación. Este es nuestro sueño hecho realidad, porque con este proyecto hemos podido ayudar con donaciones, con publicaciones y por medio de la educación aportar nuestro granito de arena para programas relacionados
directamente con la conservación de las especies que nosotros mismos pintamos. Hoy por hoy se ha perdido bastante el contacto directo con las cosas. El detalle que nos proporciona la naturaleza es infinito y traducirlo por medio de la pintura o de las imágenes no es una tarea fácil. Y esto convierte en cada pintura en un reto, donde la luz, la expresión, la atmósfera juegan un papel fundamental. Trato de buscar en mis pinturas la mancha espontánea, las calidades cromáticas que rara vez se perciben en una cámara. Creo que la ilustración ayuda a las personas a conocer el mundo que las rodea. Como artista, todo el tiempo tengo contacto con personas que no están en el ámbito de la biología y por medio de la ilustración he tenido el privilegio de mostrarles la diversidad que puede haber en un solo bosque o incluso en un solo árbol, y esto me alegra mucho. Cada vez que tomo mi equipo de pintura y salgo al campo a pintar, estoy a la expectativa de las cosas nuevas que voy a encontrar. ¿Qué aprenderé hoy cuando me interne en el bosque?